Es una alegría, pero al corazón que se me va a estallar de amor por compartir nuevamente este espacio tan amoroso que es el Festival Natural con dos grandes hermanas, referentes, mujeres medicina en este camino. La verdad que estoy muy, muy feliz de que podamos compartir esta charla, este espacio. Así que nos doy la bienvenida, les doy la bienvenida a compartir este encuentro de medicina para el cuerpo, de medicina para el alma, que vamos a estar en esta charla entre hermanas, entre amigas, compartiendo hoy. Bueno, yo soy Flor Gieco, soy médica, mm, estudié en la UBA y en ese andar en la medicina convencional, después hice la residencia en pediatría y cuando caminaba la medicina convencional, que trajo grandes amigos, grandes maestros, había algo en mí que dudaba, que decía, ¿cómo puede ser que todo se solucione con una pastilla? ¿Cómo puede ser que las personas sean síntomas y no sea una persona? ¿Cómo puede ser que no se le dé importancia a la alimentación? Entonces mucho tiempo creí que tenía que estudiar otra cosa, pero un día descubrí que había otra forma de sentir la medicina. Y ahí apareció la medicina ayurveda y aparecieron las plantas medicinales. Y las plantas medicinales y toda una mirada más integral y más holística y más amorosa sobre todas las cosas de la medicina, me trajeron grandes, sobre todo grandes personas, amigas, hermanas, así que es de las cosas más lindas que agradezco y sobre todo el poder cambiar el paradigma en salud, que tantas veces en el sistema convencional es paternalista, es hegemónico, hoy venimos acá a desconstruirlo y realmente a poder aportar una mirada mucho más amplia. Así que, bueno, gracias por este espacio, por este encuentro y no sé si quién me quiere seguir para presentarse. Bueno, sigo. Dale, dale. Bueno, gracias también por la invitación al Festival Natural, que es un espacio, la verdad que muy amoroso, que siempre ha recibido personas de todo tipo, con muchos tipos de creencias distintas, referentes en temas desde alimentación hasta meditación, hasta salud, así que bueno, es un placer estar acá. Y bueno, yo soy Flor Fasanela, soy farmacéutica, me formé también en la Universidad de Buenos Aires, y básicamente, bueno, muy relacionado con lo que decía Flor respecto a, a ampliar mi mirada de la salud. Creo que como muchas personas, mi primer estímulo fui yo misma, ¿no? Y no encontrar algo que me cierre respecto a la terapéutica que me proponía la medicina alopática. Puntualmente lo mío no era algo muy terrible, eran dolores en la boca del estómago, pero eran bastante inmovilizantes. Y tomaba bastante ranitidina, que es un antiácido, y en un momento no me hacía efecto, entonces también me empecé a preguntar eso, como, wow, estoy estudiando farmacia, pero los medicamentos no me están haciendo efecto, o sea, acá hay algo que no está bien. Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que no era yo nada más un cuerpo físico, y empecé a registrar cuando había momentos que me ponía más nerviosa o enojada, que me dolía más. Entonces ahí también me empezó a llamar la atención y dije, bueno, pero si las emociones afectan al cuerpo, ¿por qué esto no me lo dan en la carrera? O sea, me hizo ruido que no me lo den, que no nadie me lo explique. Y de ahí empecé a buscar otras miradas que me explicaran esto mismo, ¿no? Como, bueno, que las emociones afectaban al cuerpo, que nuestros pensamientos afectaban al cuerpo, y así fue encontrando realmente como soluciones más reales y más integrativas, sin dejar la mirada científica que me apasiona, que la amo, me gusta mucho la química, pero bueno, considero que tenemos que integrar un poquito todo, y bueno, y dentro de mi tránsito también en la carrera, descubrir o redescubrir o recordar que las plantas son el origen de los medicamentos fue también un gran incentivo para transitar ahora este camino que transito con la medicina herbal. Qué linda. Bien, y me presento yo entonces. Cuento un poco mi historia. Bueno, yo soy Sara Itkin, soy médica,
Y hace muchos años que vivo en Patagonia, en Bariloche. ¿Cómo llegué a esto? Puedo decir que sin buscarlo, pero sí sintiendo, buscando un camino. Hice mi formación médica en la Universidad Nacional de Rosario, en Santa Fe. Allí mismo entré a la residencia de medicina general, buscando una medicina comunitaria. Y mis primeros tiempos de contacto con la gente, creo que eso me fue marcando. Si yo miro hacia atrás, eh, en, fundamentalmente antes de empezar a recomendar y usar las plantas para la salud, tengo que valorar el diálogo entre saberes. A mí lo que me llamaba la atención es que había gente que tenía otra forma de sanarse, otra forma de entender la salud también, y que era distinta a la mía, y entonces era abrirme hacia, digamos, esto nuevo que me iba apasionando, y sí me parecía que me sentía en un lugar mucho más cómoda. Siempre recuerdo lo fuerte que fue para mí escuchar parir a una mujer del pueblo Com, como se le dice el pueblo Toba, y era en una maternidad municipal en Rosario, y estábamos haciendo nuestra práctica y sentí un grito liberador. Y atrás un grito de sanción de un personal de salud diciendo despectivamente: otra toba parió en el baño. Y en realidad lo que yo sentí, y cada día lo valoro más, era esa posibilidad de esa mujer, así estaba obligada a ir a parir a un centro asistencial, buscó ese momento de intimidad y de libertad para parir y para que su hijo o hija pueda nacer. Y de esa manera también creo que me fui acercando también a las plantas, y entonces ya en mi residencia médica, cuando teníamos que hablar con las personas, saber por qué venían al centro de salud, alguien decía: yo me curé una quemadura con aloe, y para mí el aloe era conocido, sí, pero más que estudiarlo en farmacología en cuarto año, como algo, cuando algunas drogas sintéticas que estudiábamos nos llevaban a la historia y ahí hablaba de una planta, pero siempre el tránsito por la universidad, por la escuela de medicina, había sido sancionar el saber popular, descreer en las plantas, descreer en los saberes populares. Y yo de alguna manera algo me resonaba cada vez que hablaba con las personas, y podíamos acordar cómo sanarse. Sí me interesaba ir a estudiar qué tenía el aloe, por qué lo sanaba. Y así en mi andar terminé mi residencia, me vine a la Patagonia, hice una experiencia hermosísima en lo intercultural con el pueblo mapuche, gununacuna, y me quedé como médica del sistema de salud público aquí, y aquí con más fuerza, trabajando en lo intercultural también, y valorando las formas del parir y del nacer, y obviamente las plantas estaban, porque como dijo Flor también, es la medicina más antigua que existe, y el pueblo de acá es un pueblo originario, y las plantas están desde antes de las personas. Bueno, creo que fui así, desandando y andando, desandando y andando, hasta llegar a lo que soy hoy. También el atravesar la maternidad y criar a mis hijos de la mano de las plantas, como amigas, acompañantes en la salud, fue para mí muy, muy fuerte, y lo sigue siendo. Y hasta que llegué en un momento donde, bueno, parí a mis hijos en casa, en libertad, mis hijos y mi hija se curan con las plantas, yo también, y así es lo que acompaño y revalorizo el uso de las plantas para la salud. En ese andar, cada día aprendo más, cada día disfruto el saber de estas plantas, que tan antiguas, pero tan compañeras y con un saber tan importante. Qué hermoso, qué hermoso. Sara, cada vez que te escucho me emociono. Me pasa lo mismo, no me canso de escucharte. Es que sos una gran referente para nosotras, ¿no? Porque de repente, en ese tiempo también yo quiero remarcar esto, ¿no?
si bien tenemos mucho camino por desconstruir y seguir, digamos, uno a veces yo siento que entra como una especie de, de círculo amoroso en el que todo parece que es un lenguaje, ¿no?, ya popular, hablar de las plantas medicinales, y uno vaya a la formación básica más ortodoxa, y bueno, y esto no es tan así, pero esto se está abriendo un montón, porque hay básicamente la gente necesita otro tipo de respuesta que la alopatía muchas veces no da, entonces, y esto ya se está abriendo a nivel global, y yo creo que en 50 años, 100 años vamos a estar todos contando otra historia, ¿no es cierto? Pero quiero remarcar que en ese tiempo, cuando vos empezaste este camino a confiar en la sabiduría amorosa y tan antigua, antiquísima de las plantas, para una médica esto era como una cuestión así medio separatista, ¿no? O Sí. haces medicina o haces básicamente hechicería o una cosa así rara. Entonces, a mí me parece que todo esto que vos has tenido que atravesar para llegar hoy acá, sin lugar a dudas, todo esto fortalece, me imagino, pero a mí la verdad que me genera mucha admiración ese camino, ¿no es cierto?, en el que realmente lo que has transitado, así que gracias por inspirarnos. Sí, y que también en ese camino, el ser tildada de loca, el no entender las y los colegas que estaba pasando, ¿no? Tengan en cuenta que, bueno, que yo llevo muchos años haciendo este caminito, y que en este último tiempo, en la era de internet, se abrió un montón, pero años atrás, yo estoy hablando de cuando yo vine a hacer una experiencia a Neuquén y me quedo como después de terminar mi residencia, son los primeros años del 1992, 94, 94. Y en ese tiempo, así había mucha gente y también muchas y muchos colegas que usaban las plantas. No estaba esta información globalizada, tal vez, si no fuese por internet sería más difícil encontrarnos. Antes eran los encuentros en los congresos del equipo de salud, y ahí tibiamente se iban hablando. Sí, la verdad que siento que a quienes nos han tocado en estos tiempos abrir un camino, bueno, quienes vengan atrás ya vienen con mucha más fuerza. De hecho, hoy en día, ir al hospital, donde antes tal vez se me criticaba, digamos, o no se entendía, o se hablaba por lo bajo, y hoy se hacen congresos para hablar de las plantas para la salud, me parece maravilloso. Siempre quienes empezamos a abrir el camino, tal vez recibimos los primeros golpes, ¿no? Y quien viene atrás, bueno, le tocarán otras historias. Pero sí, claro que es gustoso, y para mí es gustosísimo encontrarnos en estos sentires, ¿no? En esto de que venimos las tres de una formación académica en diferentes tiempos de la vida también, pero con una búsqueda similar, y también cada una también tuvo que atravesar como yo estas críticas, esto, ¿qué le está pasando? ¿Y qué medicina que vas a hacer? Y bueno, hasta que, o esto en la farmacia, ¿no vas a estar vendiendo las pastillitas? ¿Qué pasa, Flor? No, bueno. Me han dicho ya cuando estaba dando cursos de plantas, ¿y vas a trabajar de farmacéutica? Y ya trabajando en farmacéutica, yo qué sé, no sé, es mi forma, ¿no? Pero sí, yo creo que, bueno, nosotras con Flor lo hemos vivido en nuestros espacios universitarios, pero claramente a vos definitivamente se te ha hecho mucho más difícil. Pero bueno, quiero resaltar algo que ya te lo he dicho, Sara, pero bueno, que me gusta resaltarlo porque para mí es importante que marques de que en realidad se está ampliando cada vez más, ¿no? Como un mensaje más esperanzador. Como, bueno, realmente si vemos en una línea temporal, lineal, está mejorando, hay cada vez más personas que se están cuestionando naturalmente por qué tantas pastillas, por qué en el maltrato en el sistema médico hegemónico, ¿no? Como que ya no quieren, ¿no? Se están quejando, quieren realmente un cambio, quieren un buen trato. Bueno, cosas que en realidad lamentablemente tendrían que ser normales y no lo son, y bueno, a mí eso me da esperanza, como tu experiencia, o lo mismo me sucedió cuando conocí a Giuseppe
para mí es que yo le decía, ¿no? ¿Cómo podés estar así tan feliz si ves que el mundo es un desastre y que, no sé, nos quieren intoxicar y matar? Y él también me dio un mensaje esperanzador de, no, ustedes vienen, los jóvenes, con mucha fuerza y realmente estoy viendo un cambio. Y bueno, tu mirada, la mirada de él, que son personas que ya tienen mucha experiencia en este camino, me da esperanza y creo que también nos estimula, ¿no? A las personas, bueno, un poco más jóvenes que estamos ahí en la lucha y que a veces se nos pone todo negro y decimos, no, esto no cambia más, es terrible. No, pero cambia, y también yo lo que creo, a mí me encanta este nombre integrativa, ¿no? Porque hemos pasado por otros nombres que nos dejaban fuera de lo que queríamos ser, medicinas alternativas. No, no era ninguna Tal cual. alternativa, tampoco complementa o nos complementamos unas a otras, pero bueno, integrar me parece un nombre bellísimo. Y hoy en día yo puedo decir, en la Facultad de Rosario, en la que no se podía hablar de plantas, hoy se hace un posgrado también en el uso de plantas, y eso es maravilloso. Que aquí en los hospitales, yo he estado yendo a los hospitales de la zona a acompañar, digamos, en las ganas de aprender en el uso de las plantas en atención primaria. Y eso creo que es sumamente valedero. Y que es verdad, Flor, lo que vos decís, la gente lo impulsa, pero también creo que es como una energía que nos está atravesando, ¿no? La Tierra nos llama, como llama a que cada vez más personas empiecen a hacer sus huertas, también nos llama a quienes acompañamos en los procesos de la salud, enfermedad, a que volvamos a la Tierra también. Hoy las plantas están todas estudiadas, es decir, si alguien quiere descalificar nuestra labor, es por ignorancia, no se puede descalificar el uso de las plantas porque se sabe a la perfección. Yo lo que admiro y no deja de maravillarme era ese saber intuitivo que tenían las personas de la antigüedad que empezaron a usar las plantas, ese tiempo de observación. Los médicos de la antigüedad, cómo podían relacionar y decir que una planta sanaba porque tenía una determinada forma, y resulta que después se estudió y se les da la razón. Y lo podemos ver en lo diario también, ¿no? Como nosotras acompañando a que las personas se acerquen a las plantas, y cómo sanan, cómo una planta tan antigua puede tener el efecto antibiótico también, ¿no? Esa es mi gata que siempre llama cuando estoy en un encuentro. Yo pensé que era la casa de Flor. No, acá está. Oh. Pero bueno, es así, cuando tenemos también estas amigas cercanas y quieren ser parte. Sí, creo que es re valioso lo que decís y bueno, y que creo que las tres hemos comprobado de forma muy amorosa y placentera que la ciencia cada vez que hace un nuevo descubrimiento respecto a la fitomedicina o respecto a la salud en general, muchas veces está reafirmando lo que medicinas nativoamericanas, medicina china, medicina ayurveda, o sea, medicinas ancestrales venían diciendo hace 5.000 años, ¿no? Eso a mí como que me da una risita interna de, ¿viste que era así? Bueno, justo hoy estaba leyendo un poco, estaba reviendo unos temas y en relación a la microbiota, que tanto hoy microbiota, todo es microbiota, y de repente digo, pero esto es increíble porque, por ejemplo, la Ayurveda, hace 5.000 años, describía exactamente todo lo que decimos de microbiota, todo. O sea, que la salud empieza en la digestión, que tener una buena digestión, que tenemos un fuego que se llama Agni, que es nuestro fuego digestivo, pero que eso regula nuestra inmunidad. Y vuelvo a leer los 7.500.000 estudios que hay en relación a la microbiota y digo, pero esto es lo que esta gente, sin tener una tecnología de nada, de simplemente observar la naturaleza, porque esto de separarnos de la naturaleza, como vos decís, Sara, de volvamos a la tierra porque la tierra nos llama. Yo lo comparto, pero con las entrañas, porque digo, ¿en qué momento nos creímos que estábamos separados, no? O sea, ¿en qué momento
dejamos de mirar la luna? ¿En qué momento dejamos de ver que la medicina está ahí? Incluso nosotras con Flor que vivimos en la ciudad. ¿En qué momento dejamos de mirar los árboles? Unos árboles hermosos con moras, con níspero, resulta que pasamos de largo y nadie se fija, ¿no? Y compramos capaz la fruta exótica que viene no sé de dónde. Entonces, o sea, cada lugar tiene su medicina y su medicina puede ser también el alimento, ¿no es cierto? Entonces, el revalorar la observación, para mí eso es como algo que es tan simple, ¿no? Y está ahí. Y sin embargo, nos dormimos y miramos pantallas y compramos mensajes, y ¿no es cierto? Entonces, no sé, qué sé yo me imagino en un futuro estas farmacias, Flor, que estés ahí coordinando un proyecto de farmacias verdes y que vos entres en una farmacia y te impregnen todos los sentidos con amor, con aromas, con no sé, como con otra visión, incluso, bueno, la Ayurveda dice que la primer farmacia está en la cocina, así que bueno, empecemos desde ahí, ¿no? Así que nada, sí, revalorar todos los saberes justamente que nos invitaban a conectar con lo profundo de la intuición, ¿no es cierto? Eso me parece que es hermoso. Sí, cambiar el concepto de salud para mí ahí es clave, o sea, la medicina alopática y la ciencia en la que nos hemos formado, al menos inicialmente, comparte una definición de salud muy corta, muy limitada, muy ineficiente, que tiene que ver con la no enfermedad, y la verdad es que por eso, y por estar limitada a esa definición tan técnica y sin corazón, también es que pone en práctica, digamos, métodos que generan más dolor, ¿no? O que generan más sufrimiento, o que maltratan, o que faltan al respeto, ¿no? Y creo que por eso necesitamos ampliar el concepto de salud, para que la salud deje de ser la ausencia de una supuesta enfermedad diagnosticada por la medicina alopática, o que la enfermedad esté determinada por un valor en un ensayo, que encima ese valor puede mutar según tu estado emocional, y que se cuiden, se empiecen a cuidar otras variables, ¿no? Como no puede ser que simplemente sea eso, y que no se cuide el buen trato a la persona, que no se cuide el respeto, que no sea más humana, ¿no? Porque si a vos te reciben de forma amorosa cuando vas a consultar y te sentís mal, eso ya te ayuda a sentirte mejor, ¿no? Como no se tienen en cuenta esas cosas. Creo que, bueno, las tres luchamos intensamente para que ese concepto de salud se amplíe lo más posible en cada una de las personas, no solo en el sistema de salud, sino también en las personas que asisten, para que exijan, ¿no? Como a esos profesionales o esos espacios e instituciones que cambien, ¿no? Que realmente tengan un buen trato, y que sea con respeto. Hermoso. Sí, sí, hermoso y sí, lo coincido totalmente, ¿no? Creo que si algo nos puede enseñar esta pandemia es el darnos tiempo, ¿no? Veníamos en una vorágine y en esa vorágine nos fuimos de la propia naturaleza y bueno, y esto, ¿no? Como nadie se puede enfermar, yo siempre tengo presente unos cartelones que había acá en las calles donde decía que no te detenga la gripe, tomá tal, ¿no? ¿Y cómo no va a detener la gripe? Sí, la gripe tiene que detener, es volver a buscar un nuevo equilibrio, ver qué sucedió. Y bueno, y creo que esta pandemia de alguna manera nos trajo un poco de quietud, de reflexión, de observación. Creo que eso también fue que tanta gente quiera volver en este tiempo, en estos meses, buscando formas más naturales, ¿sí? Más naturales de vivir incluso, ¿no? De repensar en saber qué están comiendo, en buscar alimentos agroecológicos, en tener en su balcón quienes están en la ciudad o aquí este, en, en el bosque, tener la huerta en un pedacito de tierra. Sí, yo creo que todo esto nos lleva a nuevos conceptos o conceptos ampliados, pero fundamentalmente nuevas vivencias, ¿no? Sí, nuevas formas de vivir es fundamental realmente, como para
para tener en cuenta que esto, que la salud es cómo me alimento, cómo pienso, lo que siento, lo que hago, ¿no? El contexto en el que vivo, y también creo que el sistema capitalista en el que vivimos está como muy por detrás de todo esto, ¿no? De la educación que recibimos, también del sistema de salud alopático, bueno, que es esto, y bueno, ni hablar de la industria farmacéutica claramente ahí en el ojo del huracán, que, bueno, tomate esto para seguir trabajando muchas horas, ¿no? En ese lugar que no te hace feliz. Es como que también, no sé, tenemos una idea de que, bueno, tenemos que seguir haciendo completamente desconectada de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Del invierno, que es como me meto para adentro y hago menos, o del otoño, que también tiene como, ¿no? Menos energía. Siento que es como que queremos vivir en un verano infinito, y que eso tampoco es salud, porque necesitamos descansar para que el cuerpo solito, con su sabiduría intrínseca, se vaya sanando, ¿no? Se me vino esto respecto a lo que dijiste de la gripe, que si descansás, ya está, el cuerpo re sabe cómo sanarse. El cuerpo sabe cómo sanarse, pero para mí esa es la clave, porque ahí es donde para mí, gracias plantas medicinales por traerme a estas dos mujeres hermosas a mi vida, porque las escucho y las amo. Pero claro, lo que pasa es que las plantas y muchas otras medicinas amorosas le hablan al cuerpo un lenguaje que sabe. Y no vienen a hacer algo externo y a aniquilarte los síntomas, vienen a activar en vos la propia capacidad de sanar, que es lo mismo que hace la homeopatía y otras medicinas amorosas también. Pero las plantas son seres vivos, entonces ¿de qué otra forma? Vamos, o sea, ¿cómo una pastilla va a saber? Yo una vez me lo pregunté y parece ridículo esto, ¿no? ¿Cómo el ibuprofeno sabe dónde? O sea, Es que sí. justamente no sabe, actúa en donde cae, y por eso los medicamentos también tienen tantos efectos adversos, porque ojalá actuaran donde vos necesitas, como la planta. Sí, no, y lo maravilloso, ya que hablamos de las plantas y cómo actúan, es que no podemos superar a la naturaleza. Cada vez que la humanidad quiso superar a la naturaleza nos mostró de alguna manera que no, que es imposible, ¿no? Y a mí me fascina esta de cómo sanan las plantas, digamos. Ustedes dijeron, el antiinflamatorio actúa en todo nivel. Bueno, una planta sabe a dónde ir, dónde actuar, es selectiva, es maravilloso, realmente la acción de la planta, este, a mí no deja de asombrarme, ¿no? Y creo que no tenemos que nunca perder esa capacidad de asombro. Sí, Qué a mí hermoso. me impactó mucho, por suerte, porque todavía mi capacidad de asombro sigue intacta. La otra vez, estudiando sobre plantas antibióticas, leyendo sobre plantas antibióticas, claro, la conclusión del libro era, bueno, no sabemos por qué, pero la planta va y mata la bacteria que tiene que matar, y el resto no, o sea, tu flora intestinal queda espectacular, no tenés ningún problema, no es como No el hay antibiótico. resistencia. No, Claro, no genera resistencia. resistencia, eso me pareció impactante, que no genere resistencia también, pero claro, después dije, y sí, las plantas conviven con las bacterias, o sea, saben, ¿no? Como bueno, hasta acá, ¿no? Como que ellas también conviven hasta un determinado punto, pero también se protegen de ciertos microorganismos que los atacan. La verdad que, nada, me parece maravilloso, y ahí es como, está claro que la naturaleza supera el medicamento sintético que creó el ser humano. Sí, y qué hermoso también esto, Flor, que lo traigo porque vos siempre lo decís y me parece maravilloso, que es que hablemos un poco del vínculo con las plantas, ¿no? Porque también la industria farmacéutica, no nos olvidemos, que metió la cola y que hizo, ahora también nos trae plantas en capsulitas. Entonces, me parece lindo que traigamos esto porque muchas veces por ahí hay personas ahí que nos están escuchando y quizás es la primera vez que escuchan che, ¿cómo es esto de recurrir a la medicina de las plantas? ¿Cómo es esto? Y por ahí piensan que es buscar en un comprimido en la farmacia
una planta medicinal porque así le dijeron que tenía que ser, ¿no? Y bueno, y me parece como muy hermoso el recuperar esa conexión maravillosa, ser vivo, y entrar en un viaje. Tanto que nos gusta viajar, viajemos estando acá, ahora que no nos podemos mover. Sí, para mí eso es clave. Yo la verdad es que no lo podía intelectualizar realmente y como soy bastante empírica igual, necesito vivir esa experiencia porque si no, no puedo hablar de eso. Y bueno, cuando hice mi primer proceso como depurativo o rueda de plantas medicinales, que duró 7 meses, ahí fue la primera vez que tuve la experiencia de vincularme con una planta y de no consumirla para yo obtener un beneficio y un efecto puntual, ¿no? Y para mí fue increíble, o sea, no lo podía creer, fue como, claro, si es un ser vivo, o sea, ¿por qué no había podido llegar a esa conclusión? Y bueno, lo tuve que vivir, y viviéndolo me di cuenta de que de repente sentía, y yo no soy de ver luces, colores y cosas raras, nada, pero claro, y de repente la sentía, o sea, sentía como que había alguien que me estaba acompañando ahí en cada mes, y que bueno, está mal decir que tienen personalidades porque no son seres humanos, claramente, pero que tienen distintas cualidades energéticas, y que eso yo no lo podía explicar con sus principios activos, o sea, que era como, sí, esta me parece más ruda, y no era la ruda, digo, me parece más como que te Fuerte. enseña. Claro, como más dura en su enseñanza, y otro me parecía más amorosa, como una madre que te cuida, y así como que cada una sentía que tenía su energía, y fue simplemente tomarlas. Entonces de ahí fue como que, ahí recién creo que sentí que había entendido cómo las plantas nos compartían su medicina. Sí, es bárbaro. Además, yo siempre digo, está también esta parte de que son compañeras en nuestro jardín, cuando hablo del botiquín en el jardín, y a veces ni siquiera es necesario consumirlas, ¿no? Esto cuando vos decís el poder de las plantas, el sentarnos a observarlas, ¿no? El disfrutar sus aromas, sus texturas, sus formas, colores, nos puede sanar tanto, ¿no? Ahora veía, hace tiempo atrás se había puesto así de moda, creo que era en Japón, los baños de bosque. Sí, Y bueno, que me parece hermoso, pero siempre estamos como mirando afuera, ¿no? Que algo de afuera tenemos que después copiar. Y yo digo, ¿y qué nada, algo más lindo que siempre hicimos, que era, yo vengo de un pueblo de Entre Ríos, del litoral, y el verano hace calor, y nada más lindo que sentarnos a la sombra de un árbol, ¿no? Entonces, volver a recobrar también esos tiempos del contacto que tiene que ver, el valorar la sombra también, ¿no? Muchas veces, no como utilitario, sino como los vegetales, un árbol, más allá de darnos un principio activo que vamos a extraer a través de un té, un árbol nos da protección, un árbol nos da belleza, aloja árboles, alojan polinizadores. Bueno, creo que eso hace también a la medicina de las plantas. No solo es sacar un pedacito, como vos decías, también, bueno, esto que es tan lindo, el percibir la energía de la planta, ¿no? Cómo esa planta se hace compañera y nos guía en diferentes tiempos de nuestra vida. sí, cómo te aparecen Eso iba a decir. cómo te aparecen en el momento que las necesitas es impresionante. Mm. Es impresionante. Es impresionante, parece que lo estamos hablando y parece medio así como esotérico, pero, o sea, realmente si estás ahí y te resuena en el corazón esto, o sea, no, es una vivencia en realidad, ¿no? O sea, uno puede leer en un libro, ¿no es cierto? Experiencias, puede leer cosas, escuchar, pero realmente, como decía Flor, esto
de pasarlo por el corazón, de hacerlo cuerpo realmente, bueno, ahí ya no hay más dudas, ¿no es cierto? Ya dejamos de discutir si esto, bueno, funciona, no funciona, es tóxico, no es tóxico. Realmente no conozco persona que se haya entregado a este camino con conciencia, a este camino de iniciar una búsqueda autogestiva, de iniciar una búsqueda en la salud de las manos de las maestras de las plantas, haya tenido otro tipo de vivencia que no sea abrir, ¿no? Abrir el corazón, abrir la mente. Eh, claro está que me parece que hay que desconstruir un poco este paradigma de predador del sistema, ¿no? Donde enseguida queremos como decir, bueno, a ver, ¿y cuál es la planta que me saca esto? Y voy y la tomo, ah, un día, no me lo sacó, ¿cómo es esto? Cuando uno empieza un camino con las plantas me parece que hay que trascender, ¿no es cierto?, muchas cosas, y iniciar un proceso realmente profundo e interno de búsqueda, con todo lo que eso implica, ¿no? Con su parte luminosa y su parte no tanto. Y bueno, y yo, o sea, bueno, me gustaría que también ustedes cuenten un poco la experiencia en ver el proceso de otras personas, más allá del personal, cómo ha sido, ¿no? Esto de iniciar este camino de iniciación hacia sanarnos con plantas, como dice Sara, totalmente, en olerlas, en verlas, en que nos acompañen. Sí, yo puedo contar la experiencia de mis hijos. Ellos, Camilo y Lino e Irupé, nacieron en casa, no nacieron en la institución y, y no han consumido medicación alopática. Camilo ya tiene 19 años, Lino 15, Irupé tiene 12 y confían en las plantas porque las plantas los han acompañado en todo su tiempo, ¿no? Desde que se gestaron. Entonces, yo elegí también en un tiempo en mi vida seguir esta medicina, seguir de la mano de las plantas, ¿no? Y también recurro a ellas todo el tiempo, en diferentes momentos, no solo cuando me duele la garganta, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Como las plantas nos acompañan en los diferentes estados de salud también, esto de sentarnos a disfrutarlas, de charlar con ellas, de intercambiar, de hacer aquí una caminatita en el bosque y reencontrarte con cipreses, abuelos, con plantas tan antiguas, ¿no? Como yo siempre digo, estas plantas antiguas que no saben de alambrados, de divisiones políticas, en estos tiempos que hay tanta puja en esto. Si las plantas contasen la historia, sería tan entendible la historia en la región, ¿no? Y bueno, y volviendo a esto, puedo decir cómo una persona, como acá mis chiquis, se han criado con las plantas, eh, viven estos procesos de una forma totalmente natural, ¿sí? No hay un tiempo cronológico, sino que si han tenido, porque han tenido sus procesos de enfermedad, los han acompañado y lo que yo puedo ver es que no hablo de rapidez de días, sino que, bueno, llevan el tiempo que tienen que llevar en sanar si han estado con un problema de salud, pero fundamentalmente esta relación que tienen con la naturaleza, ¿no? Y de contagiar, el decir, bueno, que acá conocen las plantas, son su medicina y su alimento está aquí afuera. Eso me parece maravilloso. Y también algo que a mí me gusta siempre compartir en este tiempo de caminar con las plantas y los saberes es como las plantas nos empoderan. Eso es hermoso. Yo también trabajé en todas estas idas y venidas que he tenido, estuve en un centro de salud en Rosario y allí había mujeres que habían venido de diferentes lugares buscando un mejor vivir y bueno, nunca llegó ese porvenir no llegó porque terminaron en casitas de chapa y cartón, pero cuando nos encontrábamos y hablábamos de una planta,
su mirada se brillaba más, sus hombritos se ponían derechos, y era hablar, había un cordón umbilical que la llevaba a su territorio, al lugar donde nacieron, y podían valorar lo que sabían. Para mí era tan importante el conocer sus plantas, porque de esa manera podíamos ayudarlas a estar mucho mejor. Y de hecho buscaban la manera que si alguien viajaba a Formosa, a Santiago, al Chaco, puedan traerle la plantita, traían su semilla y cuando crecía y la compartían, realmente el círculo de salud se engrandece. El compartir saberes en el uso de las plantas, el revalorizar esos saberes antiguos, para mí genera un nuevo estado de salud, y si es comunitario, es mucho más fuerte. Sí, sí, eso es hermoso. Qué hermoso. Sí, qué lindo. Además, qué hermoso esto de, ¿no? Cuando vos Sara, has trabajado mucho, ¿no es cierto?, en comunidad, en medicina comunitaria, y para mí también es una clave, ¿no? Porque este rol que a veces vemos, ¿no? O sea, que siento que estamos desconstruyendo eso, pero que lamentablemente sigue sucediendo, de que parece que el rol del médico, la médica o el profesional de la salud en general está por sobre encima nuestro, ¿no? Y tiene un poder que yo no tengo y me lo tiene que decir y entregar como para yo poder hacer algo para sanarme, pero yo no tengo ningún recurso, ¿no? Y cuánto hemos aceptado ese rol, ¿no?, pasivo. Entonces a mí me encanta, Sara, que vos me enseñaste a no decir más pacientes, porque repetimos eso, ¿no es cierto? Y es algo instalado en el lenguaje, y uno va a un hospital y resulta que hay pabellones, y resulta que los turnos para estar trabajando se llaman guardias, y resulta que todo es una cosa tremenda que vamos repitiendo como en el lenguaje, R superior, R inferior, es como, y lo repetimos y como no pensamos en esto, ¿no? Entonces esto que a mí me encanta, que vos siempre compartís, de dejar de poner a la persona en un rol pasivo. ¿Cómo creímos eso? ¿En qué momento compramos que el cuidado de nuestra salud me lo tiene que otorgar alguien como un bien que yo no puedo alcanzar? Terrible, terrible. Ahí puedo contar una anécdota Sí, obvio. cortita para que Flor también pueda contar sus historias. Pero, por ejemplo, en estos encuentros de saberes y con mujeres mayores, sucedía que, bueno, esto de volver a empoderar, revalorizar sus plantas, y venía uno y me decía, uy, fui a ver al cardiólogo, pero el cardiólogo me dijo que no le deje la pastillita. Ojo con el yuyo. Terrible. No le deje a él, al dios de la cardiología, ¿no? A esa persona que ella le pertenecía, no le podía dejar la pastilla, de tomarla. Y también, hablando, bueno, tenga cuidado con el yuyo, como algo despectivo, sin conocer que esa planta medicinal tenía una historia, por qué la ligaba, todo este trabajito que habíamos hecho de empoderarla, de cuidar su salud, de cambiar sus hábitos alimentarios, y ni siquiera sabía esta persona en el rol de cardiólogo qué planta era, cómo podía interactuar con el medicamento. A lo mejor podía ser hasta más fácil en un futuro dejar el medicamento. Pero bueno, es esta mirada, ¿no? La persona viene pasivamente, por eso son pacientes, a aceptar una indicación médica, ¿sí? Y de ahí nada se puede mover. Entonces, si yo vengo como, ya no como paciente, sino como hacedora de mi salud, a cuestionar, va a buscar herramientas para seguir desacreditando. Es un tema complejo, pero por suerte esto viene una generación joven, sumamente abierta, con otro paradigma. Esto, se habla de medicina integrativa y lo estamos llevando a cabo. Entonces, maravilloso que cada día más haya mayor apertura en las instituciones, en las personas que están en las instituciones, para poder generar otro nuevo paradigma.
Sí, totalmente. Yo creo que el tema de como ayudar y guiar a las personas a que cuestionen, no sé, para mí es una de las cosas clave y es de las que yo siento bueno, me siento más fuerte, ¿no? En eso, respecto a los cambios que he visto en personas que acompaño. He visto cambios en personas que toman plantas porque vienen a consultarme, pero he visto los mayores cambios en los espacios donde estoy más como docente, por ahí porque tengo más, como más, bueno, más charlas, debates con mis alumnos, y lo que más placer me da es ver cómo con mucho amor y también con esfuerzo estamos cambiando este paradigma, que sé que no es fácil, y lo veo, y no es fácil para mí tampoco, porque todo el tiempo me encuentro pensando de una forma alopática y tengo que, ok, no era por ahí, ¿no? Como que me lo sigo viendo a mí misma, así que claramente lo voy a tener que trabajar toda la vida, y entiendo que para la mayoría de las personas va a ser así. Pero sí me da mucha gratitud, siento, cuando veo que hay personas que, bueno, aceptar este desafío es duro, pero lo voy a aceptar, ¿no? Y voy a ir por ahí, y sé que esto me requiere más presencia, ¿no? Me requiere escucharme más, me requiere dejar de buscar la solución más rápida y buscar una solución más integrativa, me requiere cuestionar mil cosas que vengo pensando hasta ahora, y bueno, y la verdad es que creo que eso, que el cambio se está dando, y al menos yo he tenido, o sigo teniendo, una experiencia linda en el espacio docente de enseñanza de plantas, porque veo que cada vez más personas, eh, si bien no es fácil, aceptan que, bueno, que hay que empezar a cuestionar cada vez más, y bueno, yo les quemo la cabeza igual con eso. Cuestionenme a mí, les digo, obvio, porque tampoco, o sea, esa es otra cosa, ¿no? Como que Total, total. que nosotras y nosotres, porque también como profesionales de salud, también tenemos que hacernos cargo y decir, no quiero estar en ese lugar de poder que me proyectan, aunque hable de medicina integrativa, ¿no? Entonces, también cuestionenme a mí, cuestionen todo, y más allá de que, bueno, uno estudia ciertos patrones respecto al vínculo con las plantas, la realidad es que también hay que empezar a meterse más para adentro, y eso es lo que más desafío genera, creo yo. Sí, totalmente. Para mí es re importante esto que decía Flor, de dejar de poner gurú de lo que sea, ¿no es cierto? O sea, eso es ya parte de algo viejo. Yo el otro día justo terminé una charla diciendo, a mí no me crean nada de lo que dije. Nada de lo que dije, todo de toda esta charla, no me lo crean. Esta es una mirada. Yo no estoy por sobre encima de absolutamente nadie, simplemente tengo muchas ganas y mucho corazón en compartir de los que hoy les estoy compartiendo, que capaz en 5 años vuelva a charlar de esto y estoy diciendo lo contrario. Entonces me parece que desconstruyamos la verdad absoluta de las cosas, porque acá somos todos seres humanos viviendo una experiencia terrenal y humana. Entonces me parece que esto sí, obviamente podemos buscar guías, ¿no es cierto?, acompañarnos de personas con las que empaticemos, con quienes sintamos afinidad, pero sin lugar a dudas no poner a ningún ser humano en un lugar de pedestal y de verdad absoluta, porque la verdad absoluta está dentro del corazón, está en la esencia del alma de cada uno. Entonces, eso me parece re lindo, Flor, porque aparte vos que tenés como mucha llegada, mucho público, es muy lindo transmitir esto también, ¿no? Porque parece que si no, desde una medicina más amorosa y más natural, hay una única verdad. Y no, hay muchas verdades, porque hay muchos seres humanos, hay muchas personas, hay muchos factores, ¿no es cierto? La salud nunca va a ser lineal. Nunca 2 más 2 va a ser 4 en salud. O sea, el que compró eso, no, descomprémoslo, porque si hay tantos factores, hay factores emocionales, genéticos, transgeneracionales, emocionales, de todo, culturales, sociales, de tantos tipos,
que la verdad, dar una respuesta única para una situación y va a ser corto. Entonces, seamos nuestras propias médicas y médicos, dejamos de poner en el afuera. La Ayurveda siempre dice algo que es tan hermoso, que es que realmente la sanación, la verdadera sanación del corazón está cuando estamos en el adentro, no buscando en el afuera. Y en la sociedad en la que vivimos siempre tenemos esta tendencia, ¿no? De afuera, afuera, ¿no es cierto? O sea, a ver, leer, estudiar, meta, 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 ¿no? Y Sí, y bueno, también volvamos. de tomar como verdades formas de ver la realidad, ¿no? Como esto que decís, a mí siempre me llama la atención y se lo digo a la gente, por más de que me amo la ciencia, digo, la ciencia es el método científico que es un método, una forma de analizar la realidad. ¿Cómo podemos decir que esa es la realidad? Si es una. Además que encima, históricamente, si mirás para atrás, se dijeron y desdijeron todo el tiempo que la Tierra es redonda, que la Tierra no es redonda, que esto es así, que no, al final no es así, que esto funciona bien, no, al final no funciona bien. O sea, incluso de la industria farmacéutica, de medicamentos que eran súper tóxicos, que no, hacen re bien, uy, después me di cuenta que era re El tóxico. cigarrillo. Claro, es una locura. O sea, tomar como una forma de ver la realidad como la realidad. A mí, les digo, la gente que como que está muy atada al método científico, a mí como que me da ternura, porque digo, bueno, es lo que te da seguridad, está bien. Yo lo veo como que me da ternura en serio, ¿eh? Porque digo, bueno, está bien, vos te agarrás de eso porque tenés miedo, te da seguridad, está perfecto. Pero bueno, no por eso desprestigiemos el resto, ¿no? Sí, sí, creo que ahí es el punto, ¿no? Vuelvo a la misma palabra, integrar, porque muchas veces tiene que ver con pujas de poderes también, ¿no? Esto de em, las industrias, las megas industrias, las corporaciones farmacomédicas tienen el poder, ¿no? Y bueno, estamos como estamos también. Entonces creo que sí, que hay que volver al adentro, como vos decís, Flor, me parece re lindo ese volver al adentro, pero también empezar a enlazarnos, ¿no? Empezar como comunidad a crecer. Hay una canción, Crece desde el pie. Bueno, desde el pie construir este nuevo paradigma. Pero siempre para mí es vibrando con la naturaleza, y vibrando con la naturaleza es desde la simpleza, no hay otra, no hay otra. Entonces, volver a esos tiempos de la naturaleza, volver a la observación, volver a la relación, al diálogo con las plantas, respetar el espacio, respetar los saberes, ¿no? Pero bueno, a veces cuando llega una persona, porque acá seguramente va a estar escuchando gente, y dice, pero yo cómo me conecto. Bueno, tal vez a lo mejor va a ser tomando un primer tecito, y a lo mejor es primero un tecito del supermercado en saquitos, ¿no? Y después van a pensar que esa planta la pueden cultivar en casa, y cuando cultivan en casa empiezan a ver qué hay alrededor, ¿no? Y empezamos ya a asociar qué bueno que es hacer el compost, y qué está pasando con el agua, y qué pasa con el aire, y qué es una semilla transgénica. Y bueno, y empezamos a andar a desandar un camino para andar otro, ¿no? Pero creo que a veces puede ser el primer contacto, el decir, no quiero el medicamento químico y quiero tomar una planta, ¿no? Y más allá que ahora las multinacionales nos están dando las plantitas encapsuladas, bueno, puede ser el primer comienzo para hacer para ese desandar y buscar otro estado en cuanto a su salud. Sí. Miren, y quiero traer una frase del Lao Tse que dice que todo viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Entonces, esto que decía Sara me parece muy lindo, porque a veces es verdad, o sea, que uno por ahí de repente dice, ¿y cómo hago? ¿No? ¿Cuándo empiezo? Bueno, dando el primer pasito. Y quería traer esto también, porque hay mucha gente del Festival Natural
porque yo he participado varias veces, que justamente va al Festival Natural porque ya empezó a ver que la industria alimentaria no era tan buena como nos contaban, y entonces empezamos el camino de desconstruirnos alimentariamente y a ver que en el supermercado no estaba el alimento y a leer etiquetas. Entonces, esto siempre lo charlamos con Florcita de decir, bueno, mirá, si hacemos la misma desconstrucción que estamos haciendo en relación a la alimentación, en relación a la industria farmacéutica y a los métodos, digamos, que nos propone la alopatía como única forma para curarnos, ¿no? Entonces, sí, totalmente es un camino, como vos decís, Sara, de que, bueno, quizás empezaremos de a poquito, viendo opciones, viendo a ver cuáles son las cuestiones que se manifiestan y viendo a ver alternativas, ¿no es cierto? Que a mí tampoco odio la palabra alternativa y milito contra ella, porque para mí la alternativa, no sé para ustedes chicas, pero para mí la alternativa es la medicina alopática, esa es la Sí, alternativa. claramente. ¿Cuánto tiene la medicina alopática? ¿300 años? Y las medicinas, no sé, ayurveda, china, China. 5000, me parece que le ganan. Bueno, necesitas una cirugía o una terapia intensiva, ok, la alternativa es la medicina alopática. Claro está, ¿no? Pero, o sea, ya después, querer meter a todo lo mismo, y esto que decía Flor, parece re importante, que yo escucho mucho esto, ¿no? El nombre de la ciencia dice que, ya está, listo. Es una verdad lo que viene una verdad. Lo escucho un montón a eso y me da un poquito de bronca, o sea, no debería porque no tendría por qué enojarme, pero me da un poco de bronca porque es como, la ciencia dice, o sea, ¿quién es un señor la ciencia? ¿Quién sería? A mí también me pasa, en un momento me enojaba mucho, me enojaba como, ¿cómo puede ser? Y como que me re enojaba, y me acuerdo que al principio cuando empecé a dar cursos y formaciones, que como doy para todo público, yo como que les decía, bueno, yo les voy a explicar cómo defenderse ante un médico, una médica que les dice que las plantas que no. Y les empezaba a justificar como para que lo entiendan, lo comprendan y se puedan defender. Desde un lugar muy de lucha lo enseñaba. Ahora estoy un poco más tranquila, pero sí, o sea, te enoja que se quiere imponer, sobre todo desde un lugar de superioridad, ¿no? Como, Sí. y despectivo respecto a otras miradas. Sí, bueno, un poco enoja. Sí. Bueno, pero también genera, también está la otra parte, que es que, por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando me subí al avión y me fui a la India y ahí decidí que quería ser otro tipo de médica y que quería ser otro tipo de persona, en realidad, no una persona que está todo el tiempo diciendo, che, esto no me gusta, esto, aquello, la medicina es competitiva y las guardias de 24 horas y era vegetariana y tenía que comer arroz en el hospital porque no había otra cosa. Entonces cuando dije, che, no, yo quiero ser otra persona, ¿no? Y ahí cuando empecé como con el camino de recordar todos estos saberes, en una primera instancia tenía muchas compañeras y compañeros que, bueno, obviamente lo que les pasó a ustedes también, ¿no? O sea, che, esto es cualquiera, como, no tiene, o sea, no está el artículo en PubMed, o sea, no está el artículo que me justifique, bueno. Y eso, o sea, en este último tiempo, sobre todo el año pasado y hubo un cambio enorme y en el que cada vez más compañeras y compañeros me dicen, che, ¿cómo hago para estudiar eso que vos estudiaste? Y de la gente que no lo hubiese esperado jamás. Jamás hubiese esperado que una persona por ahí con otro tipo de principios y valores, etcétera, me hubiese dicho eso. Entonces, vemos cada vez que hay más profesionales de la salud, por suerte, por fortuna, que dicen, che, a ver cómo es este mundo de las plantas, qué propone la antroposofía, qué propone la medicina china. Y entonces, fíjate, y sin embargo, no es que perdés tu matrícula de médico, o tu matrícula de farmacéutico, o tu matrícula de nutricionista, para nada. O sea, entonces, me parece como también re lindo eso, o sea, cada vez siempre estamos ahí recibiendo como esto, o sea, incluso me ha pasado de repente hacer consultas con amigas médicas. Y eso es increíble, porque hace unos años atrás era como impensado, porque
lo que no es verdadero no existe, ¿no? Desde otra visión. Entonces, de repente ver que cada vez más gente te pregunta, incluso a mí hasta me da vergüenza, qué sé yo te voy a atender, sos amiga, sos médica, y sí, y realmente ahí ves que, wow, qué lindo también que podamos ser testigos y de alguna forma inspirar, así que si hay ahí profesionales escuchando esto que estamos diciendo y les resuena, nada, es un camino que ha dado tantas cosas lindas, como este encuentro de hoy, por ejemplo, que de verdad que no, o sea, o por lo menos a mí lo que me pasó de algo que sentía que era emparchado, forzado, remado en dulce de leche, por no decir petróleo, se terminó convirtiendo en una cosa que no lo puedo creer. Así que, y bueno, y sobre todas las cosas los vínculos humanos, sobre todas las cosas los vínculos, el haberla conocido a Florcita, el haberla encontrado a Sara, realmente, o sea, y todos los vínculos que se van generando y la red, ¿no? O sea, siento que hay una red cada vez más poderosa. Entonces, bueno, también invitarles ahí a que si hay algún profesional ahí escuchándonos, se sume porque juntos somos más. Y que nada, que realmente no estamos, o sea, para mí fue muy importante darme cuenta que no estaba sola. O sea, porque Uf, uno se siente re aislado, ¿no? Como, importante. Sí, sí, sí. Nosotras, de hecho, con Florcita nos conocimos en Ñaupa, un espacio comunitario donde difundíamos saberes de salud, ¿no? Desde una mirada científica hasta una mirada ancestral. Integrábamos todo tipo de miradas y profesionales. Y creo que eso, como bien dice Sara, el espacio comunitario es fundamental, ¿no? Donde también se habilitan ciertos conocimientos o formas de ver el mundo, la realidad o la salud a todo tipo de personas, ¿no? Hemos llevado taitas, ¿no? Que hablaban de saberes ancestrales, hemos llevado médicos, médicas especialistas de distintas temáticas, y lo lindo fue eso, bueno, que lo hacíamos dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y de repente los estudiantes de salud escuchaban a un taita, a un abuelo sabio, acerca de, bueno, de cómo miraba la salud, ¿no? De su mirada, de su cosmovisión. Así que recalco ahí estos espacios comunitarios también de difusión de la salud y de la medicina integrativa. qué lindo, alta revolución, volveremos ahí porque realmente, Sara, o sea, no sabes, ojalá que podamos volver a hacerlo para que puedas venir, invitarte realmente porque, o sea, era el hall central de la facultad, realmente lleno de personas, las personas ahí amontonándose para poder estar con una pantalla gigante, con equipo, porque aparte esto bien comunitario, ¿no? O sea, había una gorra en la que la gente colaboraba y así se compró el sonido y así se compró la pantalla y así y bueno, y hacíamos también bioenergética, vos, Flor, dabas la parte de biodeco, ¿te acordás? O sea, no, Daba realmente. biodecodificación y de repente estaba con un micrófono en la Facultad de Medicina hablando de la emoción que afecta al cuerpo y no lo podía creer, no, a mí me emocionaba mucho, o sea, para mí fue muy emotivo encontrar el espacio en Ñaupa y sobre todo porque cuando lo encontré recién ahí fue la primera vez que me uní a personas que estaban estudiando una carrera de salud o que ya la habían estudiado y que tenían una mirada similar a la mía, y para mí fue un sueño hecho realidad, porque hasta ese momento no conocía. Entonces, la verdad que fue lo más, y es lo más, ¿no? Creo que, bueno, ojalá que podamos continuar en algún momento o hacer otro, no sé, pero como estos espacios nutridos desde la misma comunidad que pedía y que agradecía también, ¿no? Nada, muy hermoso el Ñaupa. Y tan necesario también, ¿no? En estos tiempos que extrañamos el contacto ahí físico, compartir el mate. Teníamos un mate de coco gigante que lo pasábamos. Sí, sí, sí. Y los estudiantes pasaban y miraban, ¿viste? Como, ¿qué ¿Qué es esto será esto? que está haciendo esta gente acá? Pero bueno, aunque sea de costado, escuchaban, ¿viste? Bueno, que decíamos, ¿no? Bueno,
tal emoción asociada a tal patología, tal desequilibrio. Bueno, incluso, claro, porque la UBA es muy cerrada en ese sentido, entonces, donde vos estudiaste, Sara, en Rosario, hay mucha más apertura, hay otro tipo ¿no? de mirada que yo veo que se está gestando, y que ya se viene gestando hace unos años, incluso hay un posgrado de medicina China. tradicional, y de China también, y de Ayurveda también, entonces uno dice, wow, qué bueno. En Bueno, la UBA todavía no. nosotros en la UBA incluso habíamos presentado un proyecto en mesa de entrada, porque dijimos, esto Sí, es la gente lo verdad. está pidiendo, hay 500 personas acá, o sea, todos los meses, o sea, acá la gente lo pide, y presentamos el proyecto, y la verdad que obviamente... Pero bueno, o sea, de todas formas es eso, ¿no? Lo que decía Flora al Claro. principio de, si somos más, y si, así vamos a conseguir el aborto, ¿no? O sea, equiparándolo, así lo vamos a conseguir, no va a venir ningún Estado, ni ningún gobierno a darnos, no, lo vamos a conseguir luchando en la calle, saliendo. Entonces, para mí también esto es muy lindo, ¿no? Poder unir la parte espiritual con la parte de lucha y la parte de ir por nuestros derechos en salud, que tengamos conciencia de meditación, que vivamos una vida desde la espiritualidad, no significa que no tengamos que salir a luchar y a reclamar y, como decís vos, Flora, a cuestionar, ¿no es cierto? Sí, es que la salud es comunitaria además, y esto es algo que, bueno, que Sara siempre comparte y es muy hermoso, que es eso, la salud es comunitaria, o sea, si yo puedo estimular, difundir, cada vez más personas se van a conectar con ese tipo de salud y entonces al sistema no le va a quedar otra que adaptarse, porque ya somos cada vez más. Y así pasó con el cannabis y está pasando, y les contamos que el cannabis no es la única planta medicinal que existe, que es una gran planta maestra, pero chiques, no es la única. Entonces reivindiquemos todas las plantas, porque todas se lo merecen. De la misma forma que fuimos y logramos que el cannabis se ponga en agenda, bueno, vamos a pedir lo mismo en relación a todas las plantas medicinales, que las cuidemos, que las protejamos, que todas las personas tengan, porque el saber no puede ser, como dice nuestro amigo Ale, del ñaupa, el saber jamás puede ser un lujo. No puede ser un lujo el saber. No puede ser que si tengo dinero accedo al saber y si no, no. El saber es para todos. ¿Y cómo accedemos al saber? Compartiendo, y obviamente esto tiene que ser un derecho que esté garantizado. Sí, y compartir las semillas. Esto, primero con cannabis, solo quiero cerrar diciendo que ninguna planta es ilegal. Eso es maravilloso, que podamos cultivar cannabis en nuestro jardín como cualquier planta. Y ahí vamos a ver que tiene las mismas propiedades, tienen distintas propiedades, pero esto, yo siempre digo, también por alguna razón, por esta cuestión de que vuelva a los jardines, que deje de ser una planta prohibida, pasó todo lo que pasó, ¿no? Y entonces uno se engancha en las modas de las plantas, pero bueno, tuvimos que llegar a este punto con cannabis para que se pueda cultivar. Aquí en Bariloche ahora se aprobó el cultivo medicinal y yo brego porque se cultive libremente, ¿sí? Creo que eso es importante. Todas las plantas que querramos tendrían que estar en nuestros jardines botiquines, ¿no? Eso es importante también a tener presente. Iba a decir algo más que ya me olvidé, pero bueno, no importa. Algo que vos dijiste, Flor, bueno, ya me olvidé. A esta hora del día el cansancio se nota. Hermoso. Bueno, sí, estaba pensando así como algo de cierre, algún tipo de reflexión, pero ya creo que hemos hecho un montón de reflexiones. Bocha Hablamos, de reflexiones. sí, sí, creo que igual como síntesis, un poco el saber no tiene que ser de una persona nada más, ¿no? Tiene que ser eso, algo comunitario y sobre todo para estimular que si hay profesionales de salud que tienen saberes integrativos, ¿no? Que, bueno, que podamos generar, si no los pueden generar solos o solas, que también me pasa que a veces me escriben profesionales de salud que
que no saben con quién ponerse en contacto, porque de repente quieren empezar como a eso, a poner en práctica, ¿no? Saberes relacionados con las plantas, pero que se sienten solos o solas. Bueno, acá estamos así generando red, generando espacios de compartir, ¿no? Y bueno, está bueno por ahí esto, ¿no? Estimular de que empecemos a generar más espacios comunitarios del compartir los saberes, donde la realidad es que el compartir es circular, ¿no? Y donde nos ponemos todos en el mismo lugar y somos todos profes y aprendices. No sé, bueno, me quedo un poco con eso y con el cuestionar también. Sí, sí, yo lo que sumo es lo que vos decís, Flor, lo redondeo en decir que ojalá cada día vivamos la salud en manos de la comunidad, una comunidad que se empodera, una comunidad que reclama sus derechos y una comunidad que tiene la libertad también de construir su salud, ejerciendo la soberanía alimentaria, defendiendo las semillas, reclamando que no queremos más modificaciones genéticas, que en realidad el progreso no va de la mano de la salud, ¿no? Ya eso ya estaba visto hace tiempo, entonces volver a la salud en manos de la comunidad y volver a esta forma de vida mucho más sencilla, que es más saludable. Gracias de corazón, chicas, por este espacio, por este encuentro. Las admiro, las amo. De corazón, un placer estar acá compartiendo. Estoy súper emocionada. Gracias. Sí, qué loco Qué que... lindo, las florcitas. Yo feliz de estar entre florcitas, realmente entre flores, y bueno, deseando que en algún momento dejemos la virtualidad para encontrarnos acá en el jardín. Nosotras con Flor también estamos de acuerdo en que queremos encontrarnos allá en tu jardín. Claramente, todo el año estuve con eso. Bien, bueno. Flor es testigo que estuve todo el año con eso. Bariloche, Bariloche. Florcita es fan de Bariloche, bueno, yo tengo mis raíces ahí en Río Negro, así que siempre es un placer, y más placer poder ir a darte un abrazo y compartir unos yuyos en tu jardín. Qué lindo, las espero. Las espero. Abrazo yuyero. Ay, qué linda. Sí, gracias a las dos, las admiro muchísimo y bueno, y es un placer enorme estar así, generando espacios amorosos con ustedes. Igualmente, hermoso Abrazo jardín. de corazón.